de abril de 1997. Esa conferencia fue retomada por Gartzka y publicada por US Naval Institute en enero del 98. Network-Centric Warfare, Its Origins and Future. Está basado sobre un esquema bastante particular, creo que ahí está, que es el esquema del Command and Control de destrucción del objetivo determinado a través justamente de una captación de la imagen a través de captores específicos y después la destrucción del objetivo. Todo eso hecho de una manera absolutamente cibernética, moderna, tecnológicamente determinada, a través de la red de información, donde está el Command and Control, muchas veces totalmente informatizada, que va a tomar la decisión de la destrucción del objetivo y que va a también organizar el empleo de la fuerza. Eso va a tener consecuencias muy importantes sobre el plano de la juridización de la guerra, porque va a aplastar la jerarquía de la toma de decisión, en el sentido que, por ejemplo, una tanqueta casi en situación de poder destruir un objetivo, pidiendo directamente al Command and Control de un general si puede disparar sí o no. En ese caso, sobre la base de la determinación de una imagen. Eso ocurrió varias veces, que oficiales de muy alta jerarquía tomaron decisiones para acciones sobre el terreno y perdiendo ahí situaciones de control y creando una situación de crisis dentro del aparato decisional a nivel jerárquico del alto mando. Así se vieron abogados intervenir al lado de generales, hasta que apretaron sobre el botón y que bloquearan tomas de decisiones específicas de disparar, por ejemplo. Este es el discurso de la RMA, bastante claro, que tiene una dimensión muchas veces milenarista. Hoy, en este fin de milenio, nos dirigimos hacia una nueva era de la guerra, dice Zebrowski. Es un discurso que fue muy presente, que estuvo muy presente en las Fuerzas Armadas Americanas en un momento dado, o por lo menos de los sectores más que confiaban más en la tecnología, como Marina o Fuerzas Aéreas. La parte terreno, la parte tierra, ahí había inversión local, era un poco más... planteaba otro tipo de problemas a nivel logístico, por ejemplo. Pero era el discurso de la RMA, que terminó siendo el discurso de la globalización triunfante por un lado, pero teniendo a nivel local problemas particulares, finalmente tanto en Afganistán como en Irak. Eso implicó de todas maneras una serie de fundamentos específicos, como el incremento de las defensas militares, la necesidad de la creación de un mito histórico sobre la base de ese milenarismo casi filosófico que acompañaba la tecnología, la búsqueda necesariamente de la superioridad tecnológica, siendo esa búsqueda una guerra per se en sí mismo, y una visualización de la revolución en asuntos militares que estaba representada por el Network-Centric Warfare, es decir, la capacidad de dominio de las imágenes siendo la capacidad de dominio operacional sobre el terreno, lo que llevó a ciertos errores, el error fundamental siendo, de un punto de vista casi antropológico, siendo la toma de la imagen por la realidad. Eso produjo crisis algunas veces a nivel local, más aún cuando se desarrollaron las ondas del terrorismo en la zona de Irak controlada por los Estados Unidos. Después del 11 de septiembre, esa dimensión tecnológica reaparece en el US Patriot Act, que es muy interesante simplemente de un punto de vista lingüístico, analizar el sentido de Patriot. Patriot, el T de Patriot, el primer T, tiene que ver con las herramientas, es decir, que tiene que ver con las técnicas, y mismo yo diría las tecnologías. Is uniting and strengthening by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. Es decir, que si uno no está de acuerdo con los instrumentos utilizados, uno puede estar acusado de no ser un buen patriota. Es decir, que hay una especie de mirada sobre, yo diría, una especie de soberbia sobre la tecnología en esa doctrina que aparece dentro del espacio también del Patriot Act.
Evidentemente, el Military Commission Act de 2006 va a potencializar la dimensión militar de esas tecnologías utilizadas a nivel institucional en Estados Unidos. Entonces se pudo pensar en un momento dado que a través justamente de esa RMA se trataba más bien de una mirada bastante aislada de la situación geopolítica americana sobre la base de sus capacidades tecnológicas. El Network-Centric Warfare constituyó, por sus fundamentos, el resultado de la aplicación al dominio militar de los principios de la mundialización y de la globalización. Y la ICW, es más que una simple doctrina militar, terminó siendo una representación global del mundo, como lo vimos en la representación cibernética y sistémica del conflicto de Vietnam, pero eso a nivel planetario. Frente a las dificultades que planteó esa guerra cero muerto y de la toma de la imagen del conflicto como si fuera el conflicto el mismo, o la guerra como si fuera la guerra el mismo, hay una vuelta de la doctrina revolucionaria a través de los Estados Unidos, a través de la situación iraquí, cuando Petraeus toma la decisión de, justo antes de tomar su mando en Irak, de pasar la película de Pontecorvo en el Pentágono, o por lo menos su equipo, la gente del Pentágono. La batalla, bueno, es la batalla de Argel, que es una película post-guerra de Argelia, pero que fue hecha por militantes cerca del Partido Comunista italiano sobre la batalla de Argel y denunciándola, o por lo menos el interés era denunciarlo en ese momento. Pero es tan fiel a la situación que sirvió de base casi documentaria para la formación de los oficiales americanos y otros también, evidentemente, y acá también, evidentemente. Entonces se empieza a volver a una especie de mirada francesa, entre comillas, sobre la guerra de Argelia y sobre todo lo que pasa en Medio Oriente. Lo mismo ocurre cuando se reedita la obra de Galula y se hace la traducción de su libro Counterinsurgency en lengua francesa. Es decir, que hay de cierta manera un feedback de la doctrina americana francesa a través de Estados Unidos sobre el territorio francés. Justo cuando Francia reintegra, o está por reintegrar la NATO a nivel del mando central y que tiene un incremento de sus tropas en Afganistán. El COIN en Afganistán justamente va a ser una de las expresiones de la vuelta de la doctrina revolucionaria diríamos, americano-francesa, y después también a través de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional en Francia, dentro del marco de una tradición nacional seguritista que estaba más bien planteada dentro del esquema latinoamericano o norteamericano, pero no al nivel de Francia, lo que es aparece como algo totalmente novedoso de introducir la doctrina de la seguridad nacional en Francia hoy en día. Es dentro de ese marco que la doctrina revolucionaria francesa se mundializa también. Acá está el manual de la Counterinsurgency Leader Course de Afganistán, para el ejército de Afganistán. Y es justamente ese es el sistema de Counterinsurgency. Counterinsurgency, que tiene como base, se sabe ahora perfectamente bien, Galula, que es un oficial francés a nivel de Estados Unidos. ¿Qué contiene? Bueno, el COIN Leader Courses of Afghanistan tiene exactamente las pautas, contiene las pautas que uno puede encontrar en las obras de los oficiales franceses durante la guerra de Argelia, que sean las PSOPs, que sean la Counterinsurgency Mentoring, Counterinsurgency Targeting. Bueno, hay toda una serie de elementos que son realmente de origen francés y que uno puede determinar cuando uno lo lee de bastante cerca ese libro. Tanto es así que recientemente el Figaro publicó hizo interview de algunos oficiales franceses